Hola amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la bicameralidad, este proyecto de ley que ha sido aprobado en primera votación por amplia mayoría, pero que ha llamado la atención de muchos analistas porque la principal crítica que se le estaría haciendo a este proyecto de ley es que los congresistas que tenemos hoy podrían reelegirse, es decir, han eliminado el artículo 90-A de la Constitución Política, el cual prohibía la reelección parlamentaria de forma inmediata. Y esta ley se tendría que discutir en marzo del próximo año, es lo que tenemos en información. Durante el proceso de la votación, lo que también se ha visto es que el congresista Carlos Anderson pidió a la señora Marta Moyano, congresista de Fuerza Popular, que por favor elimine la reelección inmediata. Pero en plena sesión no se le hizo caso y da la sensación de que se ha metido esto de contrabando. Vamos a ver el parecer de Lucas Gersi, abogado constitucionalista, sobre el proyecto en sí y sobre esta partecita que ha llamado mucho la atención y ha causado mucha controversia. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola Mayra, de verdad un honor para mí estar con ustedes acá en Perú 21. Gracias por la invitación. Tu primera impresión sobre el proyecto de ley de la bicameralidad, porque si bien hay muchos elogios de que tendría que darse el retorno a la bicameralidad para tener leyes más pensadas, más consensuadas, pensando en el ciudadano de a pie, también hay una suerte de consenso político implícito entre las bancadas para poder reelegirse. Eh, a ver, por un lado, yo sí soy un partidario de la bicameralidad. La bicameralidad tiene como gran ventaja que permite que haya más reflexión en la aprobación de leyes, permite que haya además mayor control del Congreso de la República sobre los actos del Poder Ejecutivo. Una sola cámara no se da para controlar mucho, pero si hay dos cámaras, mientras que una cámara se concentra en la legislación, la otra cámara se concentra en el control y podría, por ejemplo, ratificar, digamos, darle un visto bueno a nombramientos a cargos muy importantes, como por ejemplo el jefe de la SUNAT, el jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros, el jefe de la Superintendencia del Mercado de Valores, además embajadores, ascensos militares, y eso puede impedir que el Poder Ejecutivo sea un botín para repartir cargos. Creo que es una buena medida. Lo que a mí no me gusta es que se ponga, que se apruebe la bicameralidad y de contrabando se apruebe la reelección. Han debido ser dos procesos aparte, dos proyectos de ley aparte, pero emplear una norma ómnibus a veces confunde a la opinión pública. Lo correcto es que los debates importantes se den por separado, tema por tema, y al mezclar los dos temas no me parece la mejor técnica. Pero ojo, yo estoy cuestionando un tema de técnica, no estoy cuestionando el tema de fondo. En el tema de fondo, yo sí estoy de acuerdo que haya reelección de parlamentarios, ¿no es cierto? Porque los parlamentarios no manejan presupuesto. Es decir, no existe el riesgo de que un parlamentario que es candidato a la reelección use, digamos, presupuesto público para su campaña. El riesgo que hay en el caso de los alcaldes, de repente, no se produce tanto en el caso de los parlamentarios, ¿no? Entonces yo pienso que realmente está bien que haya bicameralidad, está bien que haya reelección, pero atar bicameralidad con reelección para aprobar la reelección de contrabando no me parece la mejor figura, ¿no? Sobre todo porque ese fue un tema que ya se había discutido anteriormente en la época de Martín Vizcarra, se recordará, donde también se dijo y se habló mucho a la opinión pública que el Congreso de ese entonces no estaba actuando de manera transparente y también se estaba dando una situación similar. Entonces, muchos analistas dicen, bueno, todavía falta la segunda votación. En la segunda votación se podría aprobar de parte de los parlamentarios, pero esta tendría que venir con un referéndum. ¿Podría ser este el caso o usted cree que sería muy engorroso? No, a ver, si es que se aprueba con más de 87 votos,
en 2 legislaturas ordinarias, ya no hay referéndum. Ujú. El referéndum ocurre si en esta votación se hubiese sacado de repente 70 votos o 68 votos. Ahí nos podíamos ir a referéndum. Pero con la alta votación que se ha obtenido, existe la posibilidad de aprobar la reforma constitucional sin un referéndum. Y yo creo que a eso apunta justamente el Congreso, porque el Congreso sabe que un referéndum sobre esta materia muy probablemente lo van a perder. Entonces no iría con referéndum, pero sí deberían incluir, en todo caso, para no confundir a la opinión pública y para no eh, dar la sensación de que se le está mintiendo, que este Congreso, el Congreso actual, no debería reelegirse para el próximo. Es una posibilidad, es algo que podrían considerar y a mí me hubiera gustado un gesto de nobleza así, ¿no? Porque al mezclarlo con la bicameralidad, la gente se deja un mal sabor de que lo importante no era la reforma, sino que lo importante era ellos quedarse. Entonces, yo creo que han cometido un error muy grave, han cometido un error estratégico, ha debido ser un tema, digamos, separado, ¿no es cierto? Pero Ujú. sin perjuicio de eso, yo quiero reiterar, estoy a favor de la bicameralidad, estoy a favor de la reelección. Y hay un tema, ¿no? La mayor crítica que a veces se hace a la bicameralidad es el tema, se menciona, se señala, ¿no es cierto?, que la bicameralidad va a generar mucho gasto, que va a generar mucho gasto. Sin embargo, nosotros podríamos tener bicameralidad con menos gasto, si es que limitamos la cantidad de asesores que cada congresista puede tener. Lo que ocurre a veces en el Perú es que los congresistas tienen una cantidad enorme de asesores, desbordan totalmente en el número de asesores y por eso hay tanto gasto y eso es lo que habría que limitar, ¿no? Ujú. Finalmente, Lucas, ¿qué crees que suceda en marzo? Todavía faltan varios meses para ese entonces, para la segunda votación. ¿Crees que esta crítica o el Congreso puede hacer una autocrítica y poner esa prohibición para luego poner en discusión la reelección de congresistas? Yo creo que a estas alturas ya no es posible hacer muchos cambios, ¿no? Entre un texto y el otro. Y además yo creo que siendo tan alta la votación, es improbable que haya un retroceso, pero no imposible. Hay que ver cómo responde la ciudadanía. Si se hace una ofensiva pues mediática, si la población manifiesta su rechazo, puede ser que el Congreso se intimide, como muchas veces en efecto el Congreso se ha intimidado. Bueno, vamos a ver. Y finalmente, tu análisis sobre el fraccionamiento del Congreso. Hemos tenido, como te decía, varios grupos parlamentarios que ingresaron con un partido en específico y luego terminaron desertando. Eso no perjudicaría, también no se vería el mismo panorama en el Senado, por ejemplo, donde se tiene que ver cuestiones de mayor responsabilidad. Eh, claro, lo que ocurre es que en el Perú nosotros tenemos un problema de transfugismo. Hay muchos problemas, ¿no? No es que un solo proyecto de ley vaya a arreglar todo, hay muchos problemas. En el Perú deberíamos nosotros tener una regla en virtud de la cual si un congresista, digamos, renuncia a su bancada, ese congresista ya no puede unirse a una bancada nueva. El problema que tenemos nosotros es que los congresistas salen de su bancada, crean bancadas nuevas, porque cuando crean bancadas nuevas reciben de repente más asesores, más presupuesto, reciben más oficinas, entonces hay incentivos perversos para que haya transfugismo. Y culpa de esto lo tiene en parte también el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional aprobó una sentencia que declaró inconstitucional una ley contra el transfugismo y eso hizo verdaderamente mucho daño. Muy bien, muchísimas gracias Lucas por estar con nosotros analizando este tema. Seguramente cuando ya tengamos noticias de cómo ha ido reaccionando la población, porque esto empezó la discusión a partir de las 11 de la mañana, justo antes del partido, ¿no? Y da mucho que pensar, da mucha desconfianza de parte del Parlamento por cómo lo han tratado, ¿no? Y recién en estos momentos es como que recién se está reaccionando sobre lo que han aprobado. Así es desde el día, ¿no? Incluso hacerlo en día de partido de la selección no es tampoco lo óptimo, no es lo óptimo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias, Mayra. Encantado de acompañarte, de estar acá contigo. Bien, era entonces el abogado constitucionalista Lucas Gersi que estaba con nosotros opinando sobre este tema de la bicameralidad que ha sido muy cuestionado porque se tiene la sensación de que el Congreso metió la reelección en este proyecto de la bicameralidad de contrabando, cuando no se le ha consultado a la ciudadanía, cuando hay un fuerte rechazo, hay un fuerte desprestigio de este Congreso, sobre todo de este Congreso. Entonces nosotros vamos a regresar más adelante con más información.